Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Heidi. Buenas tardes, Denis. Vamos a ver, antes de comenzar la clase, voy a hacer unas preguntas. Vamos a ver, quiero buscarle aquí que siempre está en clase y la queremos conocer. Vamos a ver, déjenme ver. Todos han estado en clase, pero quisiera ahora que me ayudara. Aquí está. ¿Estás por ahí, Melanie Alexandra Flores? Sí, licenciado. ¿Me ayudas hoy a leérmela? Sí, no hay problema. Gracias. Vamos a ver, pues, ¿quién más nos va a ayudar? Aquí estamos. Daniel Díaz, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Tenés, bueno, tu micrófono ahí para que nos ayudes. Ok. Sergio Roberto Revolorio. Sí, licenciado. Ahí nos apoyas, ¿oíste? Bueno. Muy bien, pues chica, pues. Sofía Eunice Samayoa. Buenas tardes, licenciado. Bueno, sí me gustó. Ahí nos ayudas, ¿oíste? Y dejamos de último a Stephanie Pamela. Stephanie Pamela. Aquí está. ¿Sí tenés bueno tu micrófono, Estefan? Sí, licenciado. Bueno. Yo quiero que para que variemos un poco ahí. Vean, el tema de hoy, y no se van a aburrir, pero quiero que les parezca, yo quiero que derecho laboral lo vean como que fuera una obra que están leyendo, como una obra. Ahorita van a ver cosas bien interesantes, ¿eh? Va a haber cosas interesantes como, por ejemplo, que vean las famosas cláusulas que tienen, no nosotros, en Guatemala, pero mucha legislación tiene cláusulas, por ejemplo, de admisión, cláusulas de exclusión, van a ver ahí, por ejemplo, un poco sobre la libertad positiva, o sea, cuando nosotros formamos un sindicato, cómo es que se manejan algunos sindicatos, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, en Francia, por ejemplo, en España. Se van a dar cuenta de que, por ejemplo, hay una parte ahí interesante, ustedes, donde dice de que, por ejemplo, si Heidi Paredes pertenece a una religión y la religión no le permite a ella pertenecer a un sindicato o dar el aporte económico para el sindicato, van a haber países como Canadá, ustedes, qué interesante, que le van a permitir a Heidi que eso haya una entidad que es de carácter social, o sea, le van a permitir esas circunstancias. Se van a dar cuenta la obligación en algunos países, porque muchas veces suceden contratos colectivos, que si usted no está arriba del sindicato, no lo contrata. Vamos a ver también qué es la libertad sindical, el derecho de afiliarse. Usted frente al patrono, usted frente al sindicato, porque esa es una historia real. Donde está Sofía Eunice, hay sindicato, Sofía Eunice va a tener la libertad o no de sindicalizarse, pero hay países donde la obligación es obligatoria, ¿sí? Los países de carácter socialista, que por cierto ustedes saben que han fracasado, por ejemplo, ahí creen en la sindicación única, un único sindicato, en la obligatoria, donde debemos de obligar a todo el mundo a pertenecer a un sindicato. Vean, todos los documentos, son documentos que nosotros tuvimos en tiempo de pandemia, tuvimos la oportunidad que la UNAM de México aperturó su biblioteca, no para todos los libros,
pero echamos mucho libro, mucho texto que tenemos es de carácter mexicano, para mí sumamente interesante. ¿Por qué? Porque primero que es un país vecino, segundo que tiene México mucho desarrollo en materia laboral. Así de que vamos a comenzar, nos quedamos, ya hablamos el sindicalismo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania y en Italia, ¿sí? Vamos a volver a ver por aquí un poquito el tema sobre la parte de los sindicatos mixtos de la Iglesia Católica. Vamos a ver los sindicatos cristianos, por cierto. La sindicación universal. Bueno, ya están organizados los sindicatos en el mundo, ya en los diferentes países, diferentes naciones o repúblicas, como usted le quiera llamar, existen sindicatos. Sin embargo, siempre ha existido desde el tiempo antiguo, de aquellas asociaciones profesionales que vimos, era necesario, y el trabajador dice, bueno, señores, necesitamos estar para nosotros confederados. Necesitamos hacer federaciones o confederaciones a nivel internacional. Y por cierto, aparece en 1945 en París la creación de la Federación Sindical Mundial. Claro, no tuvo mucho éxito, se divide y de ella precisamente nacen tres. La Confederación Internacional de Sindicatos Libres y la Federación, la propia Federación Sindical Mundial, y también aparece la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos. Esto era importantísimo porque eran organizaciones de carácter internacional, así como aparecieron aquellas asociaciones internacionales de un inicio, cuando fue parte del desarrollo del derecho colectivo, también al final, ya cuando están organizados, ya cuando las diferentes legislaciones les dan el derecho de constituirse como sindicatos, les permiten crear estas instituciones de carácter internacional. El día de hoy, precisamente, hablando con alguien que pertenece a un sindicato y que está cerca del sindicato, me comentaba que un sindicato pequeño, pero muy estructurado, un sindicato, lo he visto de un sindicato muy defensor de los intereses de sus agremiados, me contaba que el sindicato de ellos tiene, por ejemplo, alguien que está en una confederación en Guatemala que participa en las comisiones paritarias del salario mínimo. Me contó que participan en eventos representando la Oficina Nacional de la Mujer, en eventos en Europa. Es un representante de la juventud que participa precisamente alrededor del mundo, viendo precisamente muchas de esas alternativas. Bueno, entonces vamos a ver estos sindicalismos. El pensamiento, el corriente del sindicalismo se divide en dos: coadyuvante y revolucionario. El coadyuvante, que es parte del sistema capitalista, es el reformista, el cristiano, y el sindicalismo de Estado, el corporativo, donde el Estado trata de decir, tenemos que tener controlados los sindicatos. El sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo, donde pues ellos tienen un sistema totalmente diferente al comunista, aunque son de pensamiento revolucionario, pero son más severos aún que el propio sindicato comunista. Veamos qué es el coadyuvante. Dice, esta corriente sindical que presupone como natural el sistema de producción capitalista se caracteriza históricamente por su tendencia a la defensa de los trabajadores de una misma profesión, a la promoción de reivindicaciones económicas de los obreros mediante la acción directa del trabajo o las negociaciones colectivas. Ya vimos que los Estados Unidos precisamente le hacen ver al patrón, al empresario, al empleador, donde parte de la democracia de un sistema capitalista es que existan sindicatos. Luego tenemos el reformista. Reconoce la necesidad histórica de la lucha de clases. Vamos a leer todo. Orientando en el pensamiento de los esposos Will, el socialismo reformista reconoce la necesidad histórica de la lucha de clases y considera a la sindicación como el instrumento natural de organización y defensa del trabajo para mejorar las condiciones laborales y balancear la lucha democrática. Estamos hablando precisamente de los sistemas capitalistas, ¿sí? Y luego tenemos el cristiano.
política sindical apuntaba, o sea, es directamente la iglesia. Acuérdense que es aquí y aquí lo dice muy claro. En un principio fue la sindicación conjunta, trabajadores y patronos. Ellos creían en el sindicato mixto, arreglemos los problemas en las empresas, permitiendo que tanto patrones y trabajadores, no separados, no, que en un sindicato de patronos también hubieran trabajadores y que uno de trabajadores pudieran también afiliarse a los patronos. Y ustedes decían que eso es sumamente imposible. Y por último, el sindicalismo de Estado, que esta corriente constituye la antítesis del autogobierno democrático, toda vez que la actividad sindical se encuentra heterodisciplinada por las decisiones de Estado. Dentro de esta concepción se pretende superar la contraposición de clases mediante la absorción de la vida sindical dentro de la estructura del Estado, aparentando convertir al sindicato en un instrumento de colaboración y solidaridad. Vean, tiene su razón de ser. Se recuerda que vimos que precisamente en cuanto a aquellos movimientos sindicales que aparecieron en muchos países de Europa, viene y aparece la Primera Guerra Mundial. Inclusive se recuerdan que dentro de la comisión bélica, dentro de la estructura bélica, esta es la que tenía que tomar decisiones bélicas, incorporaron también muchos sindicatos. Yo les comentaba a ustedes que muchos sindicatos dijeron, señores, este es el momento en la historia donde nuestra nación, nuestro país nos necesita. Así es que vamos a sostener un poquito toda la cuestión de lucha de clases, precisamente para concentrarnos nosotros en apoyar a nuestra nación. Y viene el revolucionario. ¿Quién me apoya ahí? Los compañeros que les dije. Por favor, los subrayados nada más. ¿Comenzamos con Melanie? ¿O comenzamos con Melanie? El sindicalismo revolucionario sostiene la necesidad de transformar el sistema de explotación capitalista, de superar los contrastes de clase y de alcanzar la democratización de la vida social mediante la equitativa participación de la colectividad en los beneficios de la economía y la civilización, es decir, mediante la socialización de los medios de producción. Lo que quiere decir este sindicalismo revolucionario, señores, es necesario que el trabajador asuma el poder. Por eso dice la socialización de los medios de producción, de la empresa. Ellos consideraban de que no debía haber iniciativa privada. Quería ser precisamente un sistema socialista donde el poder desaparezca la iniciativa privada como tal y todas las empresas precisamente pertenecieran a los sindicatos. Veamos esta que es más complicada. Veámosla todo el primer párrafo, por favor, Melanie. El anarcosindicalismo se basa en el principio de la oposición a la opresión, solo lo que está subrayado. No, léelo todo para que nos quede claro. Esta corriente se alimentará el pensamiento del obrerismo mexicano durante la Revolución y tardó porfirismo. Se basa en el principio de la oposición a la opresión burguesa y de bloqueo a su mecanismo general, mediante el recurso preferente de la huelga solidaria y de la rebelión espontánea de las masas. Durante el siglo... Espérate, dígame. La rebelión espontánea de las masas, yo escúcheme, y la huelga solidaria. Ustedes saben que en Guatemala está prohibida la huelga solidaria. O sea, si el Ministerio de Salud se va a la huelga, no tiene por qué ser solidario el Ministerio de Trabajo y también en la huelga, no. Eso lo prohíbe. En este sistema del narcosindicalismo se permite la idea de destruir el sistema por completo. Y veamos el siguiente, el párrafo por favor. Por favor, Melanie, donde dice no obstante. ¿Mi amiga Melanie? Sí, ahorita. No obstante su orientación revolucionaria, el anarcosindicalismo ha sido fuertemente criticado, sobre todo en el marxismo, por la candidez
de su estrategia, la ineficiencia de la lucha espontánea, de la violencia caótica y de la rivalización civil, como camino a la paz. Sin embargo, para Marcuse, las organizaciones anarcosindicalistas son sujetos potenciales en la revolución futura. En su principio se han inspirado en los recientes movimientos estudiantiles y de los marginados y de las marginadas mediante y pequeña burguesía, en cuanto a elementos de ruptura con la institucionalización vigente y de prepotismo contra el sistema. La naturaleza revolucionaria es evidente. Bueno, vean lo que dice. A pesar de que estamos hablando del sindicalismo revolucionario, la oposición más grande que reciben los anarcosindicalistas, del sindicalismo acá, es precisamente de la línea de Carlos Marx, o sea, el marxismo. Ellos eran los que criticaban, porque ellos decían, pues es increíble crear una violencia caótica para lograr reivindicaciones de carácter económico y social, no se podía. Veamos este que es el más complicado para muchos de nosotros. Nada ideológico, asiste en la doctrina, así lo tienen estos tratadistas mexicanos, pues hay que leerlo como cultura general. Melanie Alexandra, por favor, solo el primer párrafo. El sindicalismo comunista. En el marco de la lucha de clases, no existe país del continente europeo donde se plantee el socialismo y la revolución, con todas las variantes más imaginables. Se multiplican dentro de este contexto las asociaciones obreras y los sindicatos. Dentro de la sociedad clasista, el sindicalismo comunista pretende reivindicar el proletariado, un sistema jurídico de tutela y dignificación. Cimentado. Hoy dejémoslo. Vean qué interesante. Porque este es diferente. Aquel quería un caos. No, estos tratan de decir, señores, debemos nosotros de asumir el control del Estado. ¿Sí? Para que tengamos un sistema jurídico de tutela y dignificación. Por eso no le habla tanto de trabajadores, sino del proletariado. Y hemos hablado, pues, que algunos tratadistas dicen que en cuanto a estos sistemas, lo que llaman es el proletariado al poder. Yo creo que lo demás usted lo va a leer tranquilamente en su casa. Bueno, ya con eso terminamos y entramos a esto que es importantísimo, ustedes. La libertad sindical. La libertad que tenemos nosotros desde el momento de ingresar a una empresa. El derecho a sindicalizarnos. El derecho a pertenecer a cualquier sindicato. Que si hay varios sindicatos, el trabajador tiene la libertad. Lo dice nuestra legislación y también lo dicen los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Nosotros en Guatemala tenemos la libertad de elegir si hay varios sindicatos a cuál precisamente nosotros podemos afiliar. ¿Sí? Tenemos también la libertad de constituir sindicatos. Por supuesto que tenemos la libertad. Y el Estado que va a nosotros todo el beneficio. Aquí vamos a ver como 7 aspectos fundamentales de la libertad sindical. Como bien, es parte de una investigación, posiblemente de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a ver, me pareció sumamente interesante. En su introducción, bueno, primero, ¿qué es libertad? ¿Qué vamos a hacer nosotros con libertad? Vamos a pedir por ahí a Sofía Eunice. Lo que está subrayado, por favor. Muy bien, licenciado. Con las nuevas formas de producción impuestas por el desarrollo industrial, habrían de surgir nuevas maneras de organización proletaria. A la producción capitalista de la gran industria, el sindicato. En ejercicio de ella se llega a la creación de un grupo, que tiene una personalidad distinta a las personas que han contribuido a su constitución. Bueno, vean, vamos al primer párrafo. Con las nuevas formas de producción impuestas por el desarrollo industrial, por ejemplo, en el tiempo feudal, la dignificación del trabajador, la organización proletaria se dio a través de las corporaciones de oficios. En la producción capitalista, especialmente en la industria, aparece el sindicato como tal. Pero ¿qué es libertad? El ejercicio de ella se llega a la creación de un grupo. Por supuesto, el sindicato tiene personalidad jurídica, pero nosotros como personas tenemos una personalidad diferente al sindicato.
Léeme todo ese primer párrafo donde dice el primer país. El primer país que suprimió el delito de coalición fue la Gran Bretaña, al abrogar en 1824 la Combination Acts de 1799 y 1800, pero no fueron plenamente legales los sindicatos sino hasta después del voto sobre la Ley de Sindicatos Profesionales en 1871, Trade Unions. Entonces, ahí estaríamos nada más como referencia. Luego, ¿qué pasó en México? ¿Qué pasó en México? Estamos hablando de México. México dice que pues ellos siguen discutiendo que sería el primer país que constitucionalmente legisló sobre la libertad sindical, la libertad de asociación, en su constitución de 1917. Lo que sí estamos convencidos es que fue el primer país en América Latina que legisló exactamente sobre la libertad sindical o la libertad de asociación. Veamos hoy algunos conceptos de libertad sindical. ¿Qué es libertad primero? Continuamos, Sofía, por favor. El primer párrafo y el segundo y el tercero. Conceptos de libertad sindical. La libertad significa posibilidad de acción, opciones humanas reguladas por el orden jurídico con la finalidad de hacerlas compatibles dentro de una sociedad. La libertad, en cuanto al ejercicio, no es una facultad absoluta, omnímoda e ilimitada. El ser humano es libre, pero su libertad no puede ir en contra de los principios morales básicos ni tampoco de las libertades ajenas. Por ello, el derecho interviene para hacer compatibles las cualidades y aptitudes del humano, para que todos los componentes de la sociedad tengan la posibilidad de actuar en los límites del equilibrio y la armonía social. El conocido autor francés Paul Pic, en cuanto a la libertad sindical, apunta: todo patrono y todo obrero tiene la libertad de trabajar aisladamente o de entrar en un sindicato, también para abandonarlo. Creo que ese es un problema, aunque a veces no quisieran que uno abandonara un sindicato, pero esa es una libertad que... La libertad sindical significa libertad que usted se pueda afiliar a un sindicato, libertad de abandonarlo, libertad de elegir si hay varios sindicatos. Esa es la libertad sindical para nosotros, con una personalidad jurídica de un ente colectivo como lo es el sindicato, pero también con una personalidad personal de cada trabajador. La libertad sindical incluye no solo la parte colectiva, sino la parte individual que tenemos cada trabajador. El siguiente párrafo, disculpa, Sofía. Muy bien. G.H. Kamerlingh y G. Lyon Cahen, profesores de la Universidad de París, expresan que, evidentemente, la libertad sindical consiste para cada persona en la facultad de afiliarse a un sindicato y al sindicato de su elección, si existen varios, la facultad de no afiliarse y, por último, la facultad de abandonar el sindicato. La libertad de organización sindical debe ser la facultad individual de escoger la agrupación sindical a la cual adherirse. El derecho sindical asume 4 aspectos que lo caracterizan, según Giuliano Mazzoni. A. El derecho individual debe asociarse profesionalmente. B. La estructura sindical como manifestación del derecho reconocido. C. La acción sindical como el derecho a ejercitar sus funciones de tutela profesional. Y D. El ordenamiento jurídico que permite el libre ejercicio. Fíjese que, por ejemplo, dentro de la libertad sindical nosotros podemos hablar la libertad que nosotros tenemos ya como la parte colectiva, como sindicato, de crear nuestros propios estatutos. Claro, en Guatemala pues existe un proyecto, existe una minuta, un borrador. El propio ministerio, a pesar de que no debería ser así, sí tiene ciertos aspectos que quieren que nosotros cubramos en el momento de elaborar los estatutos. Pero es interesante cuando veamos los estatutos. Veamos esta parte final, estos 2 últimos párrafos, por favor. La Constitución italiana, en su artículo 39, habla de organización y no de asociación sindical, en coherencia con la afirmación del principio de libertad. No ha determinado a priori los modos en los cuales el grupo debe organizarse para la tutela de los intereses comunes de sus componentes. Lo anterior presupone la libre sindicalización contra la sindicalización obligatoria, la autonomía sindical contra el dirigismo sindical,
la pluralidad sindical contra la unidad sindical. Vean qué interesante ustedes, la autonomía sindical contra el dirigismo sindical. Porque ese ha sido un problema. Van a ver México qué crítica les hace precisamente. Y es cierto, muchos trabajadores han perdido la fe no en la institución del sindicato, sino de líderes. Entonces yo me pareció sumamente fundamental leyendo que el día de hoy, no me recuerdo, que por ejemplo el Sindicato de Trabajadores de la Universidad reaperturó nuevamente la Escuela de Formación Sindical Mario López Larrabe. Y ustedes ven en las redes sociales, pues circula que un buen grupo, que unas 50, 60 personas que participaron, o por lo menos fueron los que les dieron el diploma, lo que se ve ahí en la foto. Para mí, un avance importantísimo, importantísimo. Y yo les digo, cuando yo tuve la oportunidad de ser decano de la facultad, precisamente fue una de las luchas que nosotros teníamos de reaperturar la Escuela de Formación Sindical con el nombre Mario López Larrabe. Acuérdense que por ahí cuando leyeron el libro de López Larrabe estaba la famosa Escuela de Formación Sindical que creo que se llama Clarita o Claridad. Ya imagínense, de esa época ya estaba la necesidad de formar líderes sindicales. Eso es importante y creo que es mejor que lo haga el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Veamos entonces, vamos a continuar aquí, que son los elementos generales. Por favor, Sofía, lo que está subrayado. Esto es interesante lo que dice este tratadista. Acerca de este concepto, Barrionuevo Peña, profesor de la Universidad de Madrid, en su artículo Los sindicatos y las asociaciones de empresarios, expresa que la libertad sindical tiene dos bases sustentadoras esenciales. Una de carácter colectivo, el derecho de fundar u organizar sindicatos, y otra de carácter individual, el derecho de afiliarse al sindicato que se prefiera o el de no afiliarse a ninguno. El carácter colectivo, fundar sindicatos, y el individual, afiliarnos o no a un sindicato. Yo le agregaría inclusive la libertad de elegir un sindicato cuando existen más de uno. Bueno, hoy vamos con el tercer punto, principios de libertad sindical contenidos en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué es importante? Porque aquí les van a hablar de la Declaración de Filadelfia y les van a hablar del preámbulo de la Constitución, precisamente de la Organización Internacional del Trabajo, donde dicen no queda claro realmente la parte de la libertad sindical, por lo que la Organización Internacional del Trabajo se ve obligada y convoca a sus miembros y se celebran 4 grandes convenios. El número 11 sobre el derecho de asociación. El número 84 sobre el derecho de asociación en territorios no metropolitanos. El número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. El número 98 sobre el derecho de sindicación y de la negociación colectiva. Vamos a leer el primer párrafo. ¿Quién nos apoya de los otros compañeros que nos iban a ayudar? ¿Quién levanta su mano por ahí? Si gusta, le apoyo yo, licenciado. Vamos, permita. ¿Qué pasó Muy con bien. los compañeros? Ya estamos en deuda. Démosle. Ok. Principios de la libertad sindical en la Constitución de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo sustenta ciertos principios constitucionales y convencionales que deben ser motivo de consideración y reflexión. En el preámbulo de la Constitución se encuentra la fase de libertad sindical y en el apartado B del numeral 1 de la Declaración de Filadelfia queda manifestado que la libertad de la opinión y de la asociación es esencial para el proceso constante. Es evidente que no existe una definición expresa en los términos de libertad de asociación de libertad sindical en el texto constitucional, porque para interpretar estos principios la OIT ha expedido diversos convenios al respecto. Así encontramos los convenios vigentes sobre libertad sindical a partir de... Dejémonos ahí. Por ejemplo, están los convenios precisamente los que indicamos, ¿sí? Y luego, pues también me interesa esta parte de la OIT. Lo que está sucediendo, por favor.
El respecto de la libertad del principio de libertad sindical, tal como resultado del preámbulo y de la Declaración de Filadelfia, ha sido considerado con razón como una obligación más impuesta constitucionalmente de los Estados miembros y como un principio meramente dirigido a orientar la acción de la OIT. Hay que considerar que la OIT es una organización permanentemente, por lo que los conceptos requieren de una interpretación evolutiva que permita adaptarnos a un mundo en constante cambio, de forma tal que asegure la permanencia de la organización y de sus principios y normas que puedan aplicarse sin violentar su texto a una interpretación evolutiva y flexible. Vean, Principios los principios de la libertad sindical. Vamos a ver cuáles son. Está el derecho de constituir organizaciones sindicales. Esto significa que trabajadores y empleadores pueden crearlas sin distinción de ninguna clase, sin autorización previa y ser organizaciones de su elección. Claro, nosotros en Guatemala necesitamos la autorización previa, aunque ellos digan que no, porque ahí dice sin autorización previa, pero al final es una autorización. Derecho de afiliarse a estas organizaciones. Estos son principios de la libertad sindical. Garantías del derecho a libertad sindical, que vean cuáles son: abstención de las autoridades públicas, facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su gestión y actividad, formular su programa de acción, no estar sujetos a la disolución o suspensión por la vía administrativa, constituir federaciones y confederaciones. Esos son principios, esas son garantías del derecho a libertad. Proteger a los miembros de un sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical o sus actividades. Impedir toda injerencia de decisiones extrañas y la instauración de las medidas para promover el desarrollo de la negociación colectiva. Ahora vamos a hablar de la autonomía sindical, ¿sí? ¿Tiene autonomía los sindicatos? Bueno, es relativo. Veamos qué dice el maestro Eduardo García Maínez. Una noción legal del término. Autonomía es capacidad de una persona, ya sea individual o colectiva, de darse leyes que han de regir sus actos. En otras palabras, es la posibilidad de un ente jurídico tiene de autodeterminarse. Ahora vamos a la ley mexicana, ya hablando en materia laboral. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos libremente y elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular programas de acción. También Guatemala lo tiene. Por supuesto que la ley nuestra lo tiene. En cuanto a redactar sus propios estatutos, creo que sí les da la libertad, aunque exista un borrador, una minuta, un proyecto, o como usted le quiera llamar, pero creo que sí nos da la libertad de que creamos nuestros propios estatutos. Luego nos vamos en el caso de México. Esto sí me gustaría que usted lo leyera, porque es un poquito crítico a la actividad muchas veces de la dirigencia sindical, o de lo que está pasando en países como México y, por qué no decirlo, también en nuestro. ¿Alguien que me apoye con el último párrafo? ¿Quién nos apoya? En el caso de México, mientras el sistema político continúa utilizando y manipulando al sindicalismo, como lo han venido haciendo a través del corporativismo, no podemos hablar de autonomía sindical en el sentido amplio y correcto en que debe ser entendida. El sometimiento y la postura claudicante, abyecta y corrupta de los líderes han convertido nuestras organizaciones en comparsas que legitiman a un sistema decadente que ya no satisface las aspiraciones del pueblo mexicano. Imagínate la crítica que le hacen precisamente los mexicanos cuando se habla de la autonomía de la libertad sindical. Bueno, ahora vamos a aprovechar, ya Madeline siempre nos sale a rescate. Vamos a hablar de la unidad sindical y la pluralidad sindical.
Estas son aquellas corrientes que creen que debe haber un solo sindicato. Vamos a ver el siguiente punto que dice, no, deben existir varios sindicatos. Los pros y los contras de cada uno de ellos. Ellos dicen, señores, el problema más serio que tienen los sindicatos en Guatemala y en cualquier parte del mundo es que no son unidos. Bueno, pero también tiene sus dificultades y sus críticas se hacen que los actores mexicanos. Muchas veces cuando existen estas, que se da más en todos los sistemas socialistas, que son sindicatos únicos, aparte de la burocrática se vuelven instrumentos del Estado. Y muchas veces sus líderes, sus dirigentes, pues no van acorde con las necesidades de los intereses de sus agremiados. Y eso es sumamente importante. Pero bueno, esto van a depender ahorita, lo que vamos a ver, que debe haber un solo sindicato. Debe de haber unidad y no existir tanto de sindicato. No creen en la pluralidad de sindicatos. Veamos, por favor. Madeline, yo creo que te va a tocar. Primero, segundo y Ok, tercero. de la unidad sindical. Unidad sindical. La unidad de la clase trabajadora ha sido siempre la base de su evolución y de sus posibles victorias. La única forma de hacer marchar el proletariado por su propio camino es la lucha común por objetivos comunes, que lleva de un modo natural y lógico a la unidad orgánica. Sin la unidad de las organizaciones sindicales como táctica y sin una meta permanente, los hombres sindicalizados pierden su fuerza de grupo, pues al tener problemas diferentes de trabajo, objetivos y aspiraciones contrarios, no participarán del mismo interés y objeto común. La justificación sociológica de esta tendencia unitaria está en que los problemas de los hombres que viven en el campo del trabajo se mantienen dentro de un nivel que, con poquísimas excepciones y escasas diferencias, coinciden con los de la mayoría de ellos. Esto hace que se identifiquen entre ellos por estar involucrados en la misma problemática y tengan tácticas, metas y objetivos análogos para la defensa de sus intereses. Mientras se mantenga la división en las filas de los sindicatos y entre estos y las federaciones y confederaciones que los agrupan, la clase obrera seguirá negándose a sí misma la pluralidad de cambiar las estructuras sociales injustas. El problema fundamental de la clase trabajadora es el problema de la unidad. Bueno, si te das cuenta, todo lo trasladan a la unidad. Ellos dicen que los problemas que tenemos todos los trabajadores son idénticos. Claro, habrán sus excepciones, sus diferencias, pero son muy escasas. Pero que toda la problemática la tenemos nosotros. Tenemos nuestras metas, tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestra defensa de nuestros intereses. Entonces, por lo tanto, dice, señores, solo debe haber un sindicato. Veamos qué dice esto que está subrayado, por favor. Los partidos de los sindicatos únicos argumentan que estos aseguran la fuerza e independencia del movimiento sindical. Otros piensan que, por lo contrario, engendran abusos y errores. El sindicato único no evita los riesgos de encontrar en el seno de la organización los que serán designados representantes con diversas tendencias. Un sindicalismo único no estimula la emulación debido a la existencia de varias agrupaciones. Puede dejarse ganar por la rutina y olvidar sus objetivos esenciales. La unidad de miembros conduce a la acción totalitaria. La absorción de sindicatos únicos por los estados totalitarios constituye una prueba manifiesta en estos casos. Bueno, vean qué interesante lo que están hablando. La unidad sindical no admite al mismo tiempo en el mismo lugar la existencia de varios sindicatos. Tiene los siguientes argumentos desfavorables. Dice, limita la libertad sindical. El sindicato único puede ser producto artificial, puede ser controlado por el patrono o el Estado, puede crear desconfianza respecto a la independencia judicial. Esto es lo que dicen algunos críticos. No es posible porque un sindicato único va a ser manipulado.
Ahora vamos lo contrario, la pluralidad sindical. Señores, no puede haber un solo sindicato. Tienen que haber varios sindicatos en una empresa, precisamente para que se dé la libertad sindical, para que Madeline García pueda elegir a qué sindicato pertenecer, para que pueda decidir un día abandonar el sindicato, para que no tenga la presión de pertenecer a un sindicato. Entonces, este principio de pluralidad no solo lo acoge la legislación mexicana, sino también la guatemalteca. La guatemalteca sabe que, bueno, de hecho es notorio cuántos sindicatos hay en la universidad, cuántos sindicatos hay en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación. Entonces ahí nos damos cuenta de que en Guatemala se aplica la pluralidad sindical. Por favor, Madeleine, disculpa. Pluralidad sindical. El principio de la pluralidad sindical es el corolario de la libertad de constitución de los sindicatos, lo cual significa que los individuos son libres de constituir varios sindicatos para una misma actividad profesional. Es el privilegio de escoger o elegir entre diferentes sindicatos, optando por aquel que mejor se ajuste a sus ideas y pretensiones. Esto ocasiona una aparente contradicción con lo antes expresado, pues supone que la necesidad táctica conjunta y la conveniencia de unión en la lucha se desvirtúa con la diversificación de asociaciones profesionales. En México, la tendencia es en favor del sindicalismo plural, que parece congruente con el principio de libertad sindical. Con el propósito de armonizar el principio de la libertad sindical, apareció en Francia la noción del sindicato más representativo en 1936. La noción de sindicato más representativo constituye una cierta atenuación del principio de pluralidad sindical, acordar un carácter representativo a ciertos sindicatos importantes para los efectos y su antigüedad. Es conferir una especie de monopolio que es la contradicción misma de la multiplicidad y de la igualdad de sindicatos. Y el resultado será un doble atentado a la concepción tradicional de la libertad sindical. Es un régimen de pluralidad sindical. El trabajador puede escoger entre diferentes sindicatos. Bueno, vamos a seguir, porque después vamos a hacer un comentario. Continuamos con lo que está subrayado. Tiene los siguientes argumentos desfavorables. A. Puede quebrantar la unidad de la clase obrera. B. Puede estimular la lucha entre los sindicatos y sus agremiados. C. Puede estimular la disidencia sindical. Y D. Presupone la declaración de la entidad más representativa, de modo que los sindicatos quedan divididos. En resumen, se puede concluir que existen argumentos a favor y en contra, tanto de la unidad como de la pluralidad sindical. En tal sentido, Mozart y Rusumano agrega que la unidad sindical limita la libertad. El sindicato único y oficializado es producto artificial de la ley, presa fácil para la voracidad intervencionista del Estado, crea desconfianza en el espíritu del trabajador, y la pluralidad quiebra la unidad de la clase obrera, estimula la competencia entre los sindicatos, la ambición de sus líderes y debilita la organización obrera. El régimen de pluralidad sindical presupone un sistema económico consolidado y un nivel de desarrollo nacional importante. Bueno, pues la pluralidad ya plantea algo bien complejo. ¿Quién va a representar al sindicato cuando existen 5 o más sindicatos? Vamos a ver, esto ya medio lo platicamos en alguna ocasión. Quiero oír opiniones. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Sergio Roberto Revolorio? Sí, licenciado. Sergio, tu opinión personal, ya vimos qué dice la ley. ¿Qué crees tú que convendría, por ejemplo, para los sindicatos en Guatemala? ¿Una unidad, un sindicato único o la pluralidad? Ay, pues yo diría que una pluralidad. A pesar de que acuérdate que dice, puede quebrantar la unidad obrera, Ujú. estimular la lucha entre los sindicatos.
Claro, es un poco más democrático, ¿ah? Porque nos permite a nosotros tener la opción entre varios sindicatos. El problema es que este párrafo ya te plantea un problema serio. ¿Quién tiene la representación? Vamos a ver, ¿quién nos apoya? Yo vamos a preguntar la única manera que me pueden contestar es que hoy día son 10 puntos de zona, ¿verdad? Pero no, vamos a preguntar acá. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Luis Alejandro Morales? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Luis, como no lo hemos visto, no hemos leído el artículo, ¿vale? ¿Mande? Pero, por ejemplo, si yo te hiciera una pregunta ahorita, acuérdate que siempre les he dicho a ustedes que hay que tener base legal, pero ahorita estamos aprendiendo juntos. Sí, licenciado. 5 sindicatos o 10 sindicatos, por ejemplo, pensemos en el Ministerio de Salud. ¿Con quién deben de discutir un pacto colectivo? ¿Quién tiene la representación? Porque son varios sindicatos. La negociación colectiva, ¿será que el patrón no lo puede llevar a cabo con todos los sindicatos o solo con uno de ellos? ¿Qué opinión te merece? Tenés derecho a opinar porque no hemos leído el artículo. Solamente, eh, ah, en mi opinión, tal vez solo con uno, licenciado. En mi opinión, sin fundamento, solo leo mi opinión, tal vez Pues sí, solo con uno. está bien con uno, pero ¿cuál de todos se debe elegir? Supongo que hay 5 sindicatos. ¿Cuál de todos va a ser para hacer la negociación colectiva? Claro, no lo saben ustedes, por eso se lo estoy preguntando, porque ahora yo quiero que usted tenga la base legal donde vamos a valer. No sé, licenciado. No. ¿Quién más quiere opinar más? Daisy, Paola González. Bueno, Daisy tiene la opinión que hay 5 sindicatos, hay que elegir a un representante. ¿Quién más merece una opinión ahí? Mi amiga Madeline García, ¿qué opinión tiene? Quizá el sindicato de mayor antigüedad. Bueno, es otra opinión, muy atinada. Vamos a ver. ¿Quién más nos opina ahí? Eric. Bueno, ya Adriana ya está acertando por ahí. El que tenga mayor número de afiliados. Ya Gladys dice que tenga mayor número de integrantes. Sí, aquí con sindicato vamos a utilizar mucho la palabra afiliados, ¿oíste? Entonces vamos a ver qué dice ahorita este tema y luego vamos a leer un artículo para que ya nos quede bien claro. Por favor, alguien que me apoye ahí donde dice la organización sindical más representativa. Segundo, tercero y cuarto párrafo, por favor. La organización sindical más representativa. Con posterioridad, el derecho positivo francés en 1936 adoptó el vocablo de referencia en razón de que la existencia de varias organizaciones, es decir, la pluralidad sindical dentro de una misma profesión, entra en disputa por la representación. ¿A cuál otorgar la representación sindical y con qué criterio? Es difícil fijar todos los elementos que deben ser tomados en cuenta. No basta considerar solo el número de afiliados como el único criterio para juzgar el carácter representativo. Siempre queda algún factor librado a la apreciación discrecional de la autoridad y su aplicación. El problema surge cuando uno de los sindicatos legalmente constituidos pretende representar los intereses de la profesión o industria. La organización más representativa se concibe solo junto a otras organizaciones menos representativas. Para que puedan definirse la o las organizaciones más representativas, debe ser posible la concurrencia de varias con iguales derechos y iguales probabilidades de éxito en cuanto a su calificación. Bueno, veamos qué más tenemos. Ya vamos. Fíjate qué interesante la crítica que le hacen, ¿va? De que dice, pero miren ustedes, el que tiene mayor representante, y todos los demás sindicatos, ¿qué representación van a tener? Entonces hay cosas bien importantes. ¿Quién me estaba ayudando a leer? Que me lea esta parte final.
El sindicato más representativo ejerce finalmente determinadas funciones exclusivas que fundamentalmente se refieren a las de representación de la profesión ante organismos públicos o personas privadas y de regulación de las condiciones colectivas de trabajo para la profesión que el sindicato en cuestión representa. Bueno, entonces vamos a... ¿alguien tiene su código? Queremos participación, pues queremos apoyar. Yo, licenciado. Bueno, fíjate que dice el artículo 51, lees el primer párrafo y el inciso B. Artículo 51. El primer párrafo y el inciso B, creo. Artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite un pacto colectivo. Inciso B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Bueno, eso estamos claros. En Guatemala, el que tenga mayor número de afiliados va a ser el que tenga la representación, en este caso para discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, de una negociación colectiva. Este es un problema serio, un problema serio que ha causado mucha dificultad dentro de los sindicatos. Yo que he tenido la oportunidad de conocer una institución donde solo existen dos sindicatos. ¿Y qué problema más complejo se vuelve en determinados asuntos? Se vuelve muy complejo. Claro, el mayoritario pues es el que la ley obliga al patrono o bien al representante de la entidad del Estado con quien debe negociar. Decime, Daniel. Licenciado, solo una opinión, ¿verdad? Yo creo que si existe una pluralidad sindical en Guatemala, que se le dé esa prerrogativa de representar a todos los sindicatos al que tiene mayor número de integrantes, creo que es un poco contradictorio. Sí, no, por eso te digo, aquí vamos a encontrar diferentes opiniones, porque hablar de la libertad sindical es bien complejo. Ustedes, la misma Organización Internacional de Trabajo, se dieron cuenta que no tiene una definición clara en la propia Constitución, ni en el preámbulo, ni en la declaración. Entonces, ellos dicen, vamos a crear mejor 4 instrumentos, 4 convenios, están ratificados por Guatemala, pero la verdad es que tampoco se llega a buscar una definición, porque la representación, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué pasa con aquel sindicato que ocupa, pues no tiene la mayoría? Es un problema bien complejo. Yo creo que el legislador, cuando elaboró esta norma, estaba pensando, Daniel, en aquellas circunstancias donde te recordás también que mayormente en las instituciones del Estado, también en el sector privado, aparecen los famosos sindicatos blancos que los vamos a ver en la doctrina, creados por el patrón. Y comienza de que si vos ingresás, quieren que vayas a ese patrón, te dice lugar de trabajo, pero si me incorpora al sindicato ahí donde está Sergio Roberto. Y entonces ese es un problema serio. Y es una práctica, pero no lo vamos a hacer los ciegos. O sea, de lo que sucede en Guatemala no lo vamos a hacer los ciegos, son circunstancias que suceden. Pero la opinión tuya, pero creo que hoy ustedes tienen una base legal, artículo 51, inciso B, que corresponde negociar con el que tenga mayor número de afiliados. Ahora, esta sindicación obligatoria, es bien complicada, bien complicada, que nadie en este tiempo, creo que es contradictorio hablar de libertad sindical y que se hable de la sindicación obligatoria. Mi amiga Madeline García, por favor. Sí, solo lo podría molestar tal vez si lo puede hacer un poquito más grande, por favor. Bueno, lo vamos a intentar. Acuérdate que no soy muy trucho en esto. No.
¿Queda igual? Sí, creo que está igual. Ahí. Sí, está bien. Vale. Ok. Saludar. La sindicación obligatoria. A pesar de que la sindicación obligatoria constituye la negación de la libertad, esta ha sido... Espera, este lo voy a poner, lo vamos a poner más grande ustedes para que vamos a aprovechar de leerlo. ¿Ahí? sí, lo podría igual agrandar un poquito con las flechas, por favor. Con las lupas, perdón. Que había... Exacto. Listo, gracias. No. Entonces, esta ha sido defendida con diversos argumentos. De ella se dice que libra de las violaciones, de las violencias y coacciones que la multiplicidad de asociaciones obreras y patronales crea, que el proletariado consigue mayor fuerza y otorga mayor unidad a la clase trabajadora. Los que así opinan utilizan los siguientes argumentos a favor. Primero, existe una mayoría de obreros no agremiados que resta fuerza al conjunto. Segundo, el haber obreros sindicalizados y otros que no lo son permite al patrono seleccionar a los trabajadores conforme a sus intereses. Y por último, la huelga como expresión colectiva de mejoramiento fracasa por falta de unanimidad entre los obreros cuando no dependen de un sindicato las decisiones predominantes, quienes expresan argumentos en contra de la sindicación obligatoria, como es el caso de Alejandro Gaillard y Folch, a la luz de un criterio meramente nacionalista, prescindiendo en absoluto de las consideraciones de vitalismo social. Piensa que el sindicalismo oficial obligatorio presenta una enorme superioridad sobre el sindicato espontáneo. Este dejaría de ser una manifestación viva para convertirse en un frío organismo oficialista. La sindicación obligatoria anula la libertad de los fines de los sindicatos, estarán predeterminados, sus autoridades vigiladas, su reglamentación impuesta y lo que era un derecho se convierte así en un deber. Es como señala Mozart y Rusumano, la antípoda de la libre sindicalización. La sindicación obligatoria implica el retorno al régimen de las antiguas corporaciones de oficios. Un sindicato obligatorio tiene el riesgo de ser un cuerpo sin voluntad y sin alma. Totalmente estamos de acuerdo. No procede. Solo los sistemas socialistas o totalitarios va a funcionar este tipo de sindicación obligatoria. Pero lo contrario no procede. Veamos hoy las cláusulas de exclusión, de ingreso y de separación. Esto es interesante. Guatemala no lo practica hoy, pero hay países desarrollados que dentro de las cláusulas de un contrato colectivo de trabajo o también estatutos, se puede tomar en cuenta precisamente estas cláusulas, que por cierto son para mí sumamente dañinas. Por supuesto, los mismos tratatistas mexicanos dicen de que debe ser expulsar el ordenamiento jurídico. Entonces vamos a ver las cláusulas sindicales. Exclusión por ingreso y exclusión por separación. Por ingreso, establece la obligación del patrono de contratar solamente a trabajadores sindicalizados. Imagínense, eso es sumamente delicado, pues hablando de la libertad sindical. Y la separación, esta es más compleja todavía y más difícil. La obligación que tiene el patrono, vean, obligación, no estamos hablando de facultad, obligación, de despedir al trabajador que haya sido expulsado, separado o que voluntariamente se retire de un sindicato. Dos cláusulas sumamente dañinas. Algunos pues le llaman cláusulas de admisión y exclusión. Le voy a pedir por favor a Madeline que nos lea esta parte para que nos quede grabada. Estos son parte de sistemas totalitarios que los vamos a leer ahorita para que nos quede grabado. Las cláusulas de admisión y de exclusión tuvieron un bello y noble origen, pero desde hace varios años se han convertido en una de las bases del totalitarismo sindical y del totalitarismo estatal.
Quienes más atentan contra la libertad sindical son las asociaciones profesionales al ejercer coacción sobre los trabajadores a fin de inducirlos a la afiliación y aceptar su disciplina o pena de perder el empleo. Estas cláusulas pueden ser exclusión del ingreso o taller cerrado, en el cual el patrón se compromete a no admitir en su empresa a trabajadores que no están afiliados a la asociación que ha estipulado el convenio, y cláusulas del taller sindical o de mantenimiento de miembros sindicales, mediante los cuales se otorga un plazo de los obreros para afiliarse al sindicato y se les impone continuar en el mismo hasta que dure el empleo. Bueno, ahora más adelante vamos a ver cómo Estados Unidos precisamente aplica todos esos talleres. Oye, los aplica. Lo vamos a ver más adelante. Y veamos esta última parte que dice Néstor de Buen. Por favor, madre. Néstor de Buen, después de analizar las opiniones de nuestros tratadistas en pro y en contra de las cláusulas de admisión y de exclusión, así como de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ambas, concluye afirmando que la fuerza de los sindicatos no debe fundarse en el terror, sino en los resultados positivos de un esfuerzo persistente encaminado a la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus integrantes, a pesar de que, según él, es innegable la constitucionalidad de la cláusula de exclusión por separación. Esta debe ser relegada e inclusive eliminada de la ley. Imagínate, tiene razón, va. Pero mira qué interesante esto. En opinión de Guerrero, estas cláusulas, tanto la de admisión como la de exclusión, han sido un arma de lo más innoble en manos de algunos dirigentes sindicales, que por medio de ellas han satisfecho venganzas personales, amedrentando a trabajadores que no se plieguen a las consignas sindicales. Esa es una verdad que no la podemos negar. Y esta última parte de la cláusula de exclusión, por favor, nuestra querida amiga. Entre los requisitos que son necesarios para que un trabajador sea expulsado válidamente de su sindicato, se encuentra el de que los hechos que motiven la expulsión estén previstos en los estatutos de la organización y queden debidamente probados. Por lo tanto, las juntas están facultadas para examinar si los hechos que fundan la expulsión tuvieron una existencia real y quedaron acreditados, y, en caso contrario, declarar que la expulsión fue indebida sin que esto entrañe intromisión de las juntas en la vida interna del sindicato. Fíjate que esto de las juntas, la mayoría de pactos colectivos ya las tienen las famosas juntas de personal, y son interesantes ustedes para evitar precisamente este abuso que explica precisamente Guerrero, que a veces son abusos de venganzas personales, ¿no? Y los derechos de preferencia. Aquí concretamente lo que estamos indicando, señores, no pueden haber ningún derecho de preferencia en cuanto a precisamente algunos fundadores del sindicato, claro, los dirigentes, los miembros del comité ejecutivo, consejo consultivo, tienen algunos, si usted quiere, privilegios, como por ejemplo todos los pactos tienen el incremento de las actividades sindicales, o sea, los permisos sindicales. La ley establece un determinado número, pero ellos en los pactos ya lo han superado. Pero esos no son preferencias, son parte porque ellos necesitan el tiempo para atender precisamente los problemas que presentan sus afiliados. Entonces, vean lo que dice Néstor de Buen para él en términos generales. Para Néstor de Buen, los derechos de preferencia y antigüedad son instrumentos jurídicos de desigualdad. No pueden existir en los estatutos de un sindicato derechos de preferencia y de antigüedad. ¿Por qué? Porque eso significa discriminar al resto de trabajadores. Por eso Néstor de Buen considera que si están dentro de los estatutos de los sindicatos,
son instrumentos jurídicos de desigualdad. Yo antes de eso quisiera que viéramos qué dice nuestra legislación. Alguien que pudiera irse el artículo 208. 208 del Código de Trabajo. Si alguien lo tiene por ahí. Y yo, licenciado, si quiere. Bueno. Artículo 208. Se prohíbe a los sindicatos privilegios especiales a sus fundadores, personeros ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otra circunstancia, salvo las ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales. Bueno, en Guatemala tampoco permitimos ningún tipo de privilegio para los sindicatos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la forma de sindicación. Esto es importante, por favor. Le voy a pedir a Madeline que me lo lea, pero vean. La doctrina solo dice sindicación vertical, sindicación horizontal, sindicación de industria. Sin embargo, yo quiero que usted, por favor, cada vez que estudie este tema, no se le olvide el artículo 215 del Código de Trabajo. 215 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Eso de empresa, gremial y de industria es un subrayado de Adrián Ortiz, no lo dice el tratadista. Pero es el equivalente. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, la sindicación vertical, ¿cuál es la equivalente en Guatemala? Es la de empresa, o sea, el sindicato de empresa. El otro, el horizontal, el gremial. El de industria, por supuesto, su nombre lo dice. Vamos a pedir favor a Madeline que nos haga favor de leer esto para que nos quede grabado. Primero, sindicación vertical de empresa. Consiste en los sindicatos formados por trabajadores de una empresa sin importar su profesión u oficio y su hábito de ejercicio será dentro de la misma y sus decisiones beneficiarán a la totalidad de los trabajadores. Segundo, sindicación horizontal, es decir, la gremial. Son sindicatos formados por trabajadores del mismo oficio o profesión sin importar la empresa, que también se les denomina sindicatos gremiales. Tercero, sindicación por industria, es decir, de industria, formados por trabajadores de varias profesiones y oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria. Cuarto, sindicación de trabajadores independientes, trabajadores no asalariados. Son aquellos formados por trabajadores no asalariados y los constituyen trabajos artesanales. Bueno. Bueno, entonces estamos, permíteme, de donde terminemos estos que están acá. Ok. Quinto, sindicación compleja, sindicato, federación y confederación. Son sindicatos que constituyen federaciones y federaciones que constituyen confederaciones. Y sexto, sindicación territorial, local, regional, nacional e internacional, constituidos por sindicatos nacionales y asociaciones internacionales. Bueno, pero por favor que no se le olvide. Yo le puedo preguntar a usted, 215, que no se le olvide el 215. Los de industria, bueno, más que todo me interesa. Los verticales son de empresa y los horizontales son los gremiales que establece el 215 de nuestro Código de Trabajo. Ahora las benditas cláusulas de preferencia sindical, cláusulas de preferencia sindical, no las otras cláusulas, estas son de preferencia sindical, las otras eran cláusulas de preferencia, pero aquí ya son de preferencia sindical, libertad positiva y libertad negativa. Esto es interesantísimo. ¿Qué pasa en Canadá y Estados Unidos? Veamos. Libertad positiva, libertad de trabajo de los trabajadores para formar sindicatos. ¿Qué pasa con esta libertad en Canadá, por ejemplo? Permite incluir en los contratos colectivos las cláusulas siguientes. Esto lo firman sindicato y patronos. Pero la ley permite en Canadá, por ejemplo, que patrono y sindicato lleguen a la siguiente, pueden incluir estas cláusulas. Imponer como condición de empleo la adhesión a un sindicato determinado. Vean, si querés trabajar, tenés que ingresar al sindicato. Preferir en materia de empleo a los adheridos a un sindicato determinado. Claro,
si necesitan 200 empleados y el sindicato tiene 300, le va a dar preferencia siempre a los del sindicato que a otro tipo de trabajadores. Vean el número 3. Permite a los sindicatos la colocación de empleo. Se dieron cuenta que hemos hablado que ni la misma Organización Internacional del Trabajo permite a las agencias de colocación de empleo. Saben que están prohibidas en Guatemala, a excepción en Guatemala del trabajo del marino mercante. Pero de lo contrario, en Guatemala no pueden haber empresas que nos quieran colocar a nosotros en determinados puestos de trabajo. Claro, hay unas parecidas, pero hay una prohibición, inclusive por un convenio internacional de la Organización de la OIT. Entonces, vean, permite a los sindicatos colocación de empleo. En este caso, el sindicato tiene la obligación, ¿sí?, de dictar reglas y aplicarlas de manera justa y no discriminatoria. Resulta que necesitan 300 empleados y en el sindicato de trabajadores de la construcción X sindicato solo hay 200. ¿Qué hacemos con los otros 100? Porque al final de cuentas firmamos un contrato que hay que cumplir al patrón. Entonces tienen la libertad de ser ellos quienes busquen precisamente ese tipo de contratación. Ese tipo de contratación, ¿sí? Entonces, dice, dichas normas deben ser anunciadas en carteles que se encuentren a la vista de todo local del sindicato, donde se reúnan habitualmente las personas que busquen empleo. A solicitud del sindicato, la obligación del empleador de descontar el salario. Este es importante, miren lo que yo les indicaba. Miren qué valioso. Pregunta de examen, segurísima. A solicitud del sindicato, la obligación del empleador de descontar del salario el importe de la cuota sindical a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. En Guatemala únicamente se permite a trabajadores sindicalizados. Por favor, en Guatemala no está establecido que aquellos que no están sindicalizados se les cobre aún aquellos pactos colectivos que tienen beneficios para ellos. No, únicamente a los sindicalizados. No obstante, el trabajador puede rehusar formar parte de un sindicato u otorgar su cuota sindical cuando, vean pues, está afiliado, pero dice, señores, mi religión, yo soy de una religión posiblemente del Oriente o cualquier religión, mi religión no permite que yo pueda dar mi cuota a un sindicato. En este sistema, en Canadá, vea lo que se permite. La cuota sindical, cuando alude a motivos religiosos, siempre que el monto equivalente sea entregado a un organismo de caridad registrado y aceptado a la vez por el empleador y el sindicato. Y es que vean ustedes, tuve la oportunidad de platicar con un líder religioso y me contaba él de que, por ejemplo, la iglesia que él está en Canadá, fíjense que, por ejemplo, los diezmos no los dan a la iglesia. El Estado los descuenta y los traslada a la iglesia. ¿Por qué? Porque condicionan a la iglesia a tener programas de beneficio social. Y ven, es lo mismo acá. Un trabajador que está en un sindicato dice, yo por motivos religiosos no le puedo entregar la cuota. Bueno, entonces la ley permite que se entregue a un organismo de caridad registrado. ¿Sí? Claro, tiene que ser aceptado por el empleador y también el sindicato. Pero vean qué potestad se tiene. Estados Unidos con los contratos colectivos es un poco más severo. Talleres preferenciales. Se firmó un contrato con un sindicato. Siempre pensamos si quieren al de la construcción. El patrón no conviene en dar preferencia en el empleo a los miembros del sindicato, aunque sigue contando con la facultad de contratar a trabajadores no afiliados. Pero la preferencia lo tienen los sindicalizados, especialmente a ese sindicato. Mantenimiento de afiliación. Ya lo vimos por ahí que le dimos lectura a este mantenimiento. Se exige a los empleados afiliados al sindicato que mantengan su afiliación. Vean lo que es el mantenimiento de afiliación, que es, se exige, es una obligación. Si usted deja de pertenecer al sindicato, lo pueden despedir, lo pueden separar de su trabajo. Claro, siempre está la parte tierna del derecho. Mientras que los empleados no estén sindicalizados y los de no ingreso no tienen por qué afiliarse. Bueno, es una norma que ellos tienen.
Talleres exclusivos con empleados afiliados al sindicato. Ya lo vimos anteriormente. Se exige a todos los trabajadores, como los de nuevo ingreso, que se afilien al sindicato después del transcurso de cierto tiempo, aunque se permite que el patrono contrate a trabajadores que no sean miembros del sindicato. Siempre hay una excepción. Talleres cerrados. En este caso se exige a los trabajadores que sigan perteneciendo al sindicato. Y los que no son parte de este, los de nuevo ingreso, se afilien obligatoriamente al sindicato. Cuota sindical obligatoria. En este caso, el empleador tiene la obligación de deducir del salario del trabajador las cuotas exigidas por el sindicato. También en Guatemala se permite que no del patrono nos pueda deducir de nuestro salario la cuota sindical. Quiero decirle que estar afiliado a un sindicato hay que pagar cuota sindical. Y esto precisamente nuestra legislación prevé que lo puede hacer a solicitud del sindicato o bien del trabajador afiliado. Usted como trabajador pide que se le haga el descuento y lo van a hacer, o lo puede hacer directamente el sindicato. Pero esto, por favor, son disposiciones de carácter legal en diferentes países. Guatemala va a variar un poco. Y vean la negativa, ¿sí? Pero esto es más que todo al formar un sindicato. Nadie en España, nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. Nadie. Esa es una regla general. No pueden exigir, no puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación. Nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que contengan discriminaciones favorables o adversas por razón de afiliación. Francia, que saben que tuvo un gran desarrollo. Prohíbe a los empleadores, o sea, a los patronos, tomar en cuenta la pertenencia a un sindicato o el ejercicio de una actividad sindical para tomar decisiones en lo concerniente a la contratación, la conducta y la repartición del empleo, la formación profesional, la remuneración, el otorgamiento de prestaciones sociales, medidas disciplinarias y despido. Estos, pues, es países europeos donde tienen precisamente libertad sindical negativa. Entonces, así le llama la ley, debería ser positiva acá y a la inversa, pero lo tiene regulado de esta manera. Así es. Son, por supuesto, disposiciones de carácter doctrinario, No en Guatemala, por lo menos estamos sin nadie aquí. En primer lugar, quiero decir este contrato colectivo, que por cierto es parte del programa de lo que tenemos que ver en este semestre, es una figura que no se utiliza hoy, no se utiliza. Pero los países desarrollados utilizan muchísimo esta figura, muchísimo esta figura. Así de que, por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar hasta ahí. No sé, aquí no sé si habrán preguntas, porque son cuestiones de carácter general. ¿Estamos con eso? Muy callados, hombre. Esto es interesante. Ustedes es como que estuviéramos leyendo un libro, una obra. Vean todo lo que hemos hablado de los sindicatos, ya hablamos del sindicalismo, ya hablamos de la sindicación, ahora estamos con la libertad sindical. Vean esas cláusulas de separación, esas cláusulas de ingreso. Qué dañinas son. Menos mal que Guatemala tiene una muy buena legislación, una muy buena legislación. Vamos a ver artículos ya, si Dios quiere, el próximo miércoles ya estamos nosotros a ver el código. Que por cierto, quiero que ninguno se le olvide que vamos a utilizar el código. Vamos a utilizar el código. Quiero que lo tengan en la mano porque ahí que usted va haciendo sus anotaciones que le van a servir para su procesal, le van a servir para su examen técnico profesional. Aquí estamos aprendiendo para la vida, para la vida. Dime, Fabiola, por favor. Ya, licenciado, es que de la clase anterior ya tenía una duda si entre en el artículo 212 y el artículo 42 no existe una antinomia jurídica, ya que son dos normas de igual jerarquía que en una prohíbe y en otra permite un mismo comportamiento. Sí, pero mi amiga Fabiola, el derecho laboral no te vas a olvidar del indubio pro operario, ¿oíste? En este caso, ¿por qué te lo digo yo?
contradicción. Pero nosotros, por ejemplo, te digo, en la aplicación del derecho laboral, lo que he visto con estas dos normas. Primero, siempre te aplican el 212. Nadie puede pertenecer simultáneamente a dos sindicatos. Dos, las normas fueron creadas en tiempo diferente, en época diferente. Es más antigua la del 42 que a la del 212. Fíjate que tres, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. En la mayoría de pactos, te puedo decir en el 90, en el 100% de pactos, existe una norma que dice que tú no puedes pertenecer a otro sindicato en la misma empresa. Entonces, yo se los hacía como referencia porque fíjate que en todas las conferencias que tú vayas a ver a la exposición y se toque el tema de precisamente si podemos o no pertenecer a los sindicatos, esa pregunta siempre la hacen, siempre la hacen. Ustedes se van a dar cuenta cuando tengan la oportunidad de asistir a un congreso, siempre la bendita pregunta. Pero yo te puedo decir, no, tú tienes toda la razón, tu análisis que haces desde el punto de vista del derecho común. Nosotros en la aplicación, yo creo que está bien claro, la mayoría de estatutos indican que usted no puede pertenecer a dos sindicatos. Bueno, ni nos convendría económicamente, acuérdate que hay que pagar de los dos, entonces tampoco convendría. Pero está bien tu análisis, hoy está muy, muy excelente. Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo quiero, miren, aprendamos juntos. Yo sé que es pesado, nos toca una hora bien difícil a veces, para esta segunda hora es bien pesada, pero tratemos de hacer un esfuerzo, ¿eh? Yo voy a ir anotando ahí algunas situaciones ahí que van a ser motivo de preguntar. Decime, Carla María Fernanda Arriaza. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Por qué aquí en Guatemala se ve tan mal lo de los sindicatos, licenciado? Fíjate que Porque si usted aplica a una plaza, lo primero que le dicen, usted está en un sindicato o ha sido sindicalizado. Entonces, aunque usted tenga el mejor perfil, no lo contratan. Fíjate, Carlita, que, bueno, primero, si te das cuenta, ya en los formularios no están. En realidad ni siquiera te preguntan ya nada de eso. Pero, oíme, el problema es en la entrevista, ¿va, Carla? En la entrevista viene y te Exacto. Yo preguntan. le digo porque yo trabajo en recursos humanos. Pero, Y igual siempre, o sea, como que las empresas le tuvieran como que ese, no sé si es miedo o qué, o como, o sabe que otra cosa se ve mucho. No es en medio de sindicatos, sino que personas que por algún X o Y razón no han sido beneficiadas con su pasivo laboral y han tenido que demandar o llegar al Ministerio de Trabajo a entablar una demanda porque les cumplan con lo que les toca, ¿verdad? Lo que les corresponde. Y solo aparece que ya estuvo en un trámite de eso y tampoco los contratan. Entonces, como que al final yo siento que si el Ministerio de Trabajo vela por el beneficio del trabajador, igual los sindicatos hacen lo mismo, ¿por qué se veta eso en las empresas? fíjate, mi amiga Carla, de que pues yo fui estudiante, te quiero decir exactamente, en el tiempo del conflicto armado. Y cosas que yo te digo que no me voy a explicar en el derecho laboral. Es evolutivo, es cambiante. Si yo recuerdo cuando yo fui estudiante como ustedes, el mejor trabajo en Guatemala era trabajar, por ejemplo, de los bancos de receptor. Yo te digo, trabajar en un banco era el plus, muy difícil de entrar. Pero hoy resulta que los salarios del banco son unos salarios, imagínate, están hablando del mínimo para ser un cajero, eso es complicado. ¿Cómo hemos ido nosotros perdiendo? Yo te digo, hoy mismo me preocupa muchísimo cuando yo veo que ningún sindicato se pronuncia con violación a los derechos de la clase trabajadora. Y muchos de sus gremios están afectados. Miren la pandemia. Yo te digo, ¿cómo es posible que se haya permitido que el patrono era el que tenía que decidir si yo tenía derecho a aquella famosa prestación por falta de empleo temporal, aquel fondo, ¿te recuerdas? ¿Por qué la empresa Sí, tenía que... licenciado. Oíme, Carla, ¿por qué la empresa
pero ningún sindicato se pronunció. ¿Te recuerdas que hubo un ministro que dijo, señores, patronos, si usted no tiene suficiente dinero por la pandemia para pagar el bono, acuda a nosotros? Oíme, ¿por qué no fue al revés? Patrón, usted tuvo que ser previsor y usted debe de pagar el bono 14, la bonificación anual para el sector privado y público. Entonces, Yo me quedé como 8 meses sin trabajo por lo mismo. O sea, no me despidieron, pero tampoco no me deben casa. pagaban. Fíjate ahora con lo que tú me dices, el polígrafo. Oíme, todavía en materia penal, no sé, pero antes cuando yo litigaba penal, el polígrafo era opcional. O sea, si vos querías, lo pasabas, o si no, hoy no sé. Pero imagínate, lo pasan en lo laboral el polígrafo. O sea, no puede ser, va. O sea, no puede ser, yo te digo. La entrevista, con lo que Carla está platicando ahí, la entrevista es la complicada. El formulario usted no va a encontrar. Pero Wendy, no podría ser obligatorio, Wendy. Eso es tan Y es que violentante. ¿sabe qué es lo que pasa, licenciado? Así como dice Wendy que es obligatorio. En el área donde yo estoy hay 2 opciones, como dice usted, del polígrafo. O solo el estudio socioeconómico, pero ya es requerimiento de cada empresa. O se aplica el socioeconómico y la prueba de estrés de voz, ¿verdad? O en algunos los mandan a hacer polígrafo. Pero si en algún momento yo me niego, no me dan el empleo. Entonces ahí empiezan otra vez con lo mismo. Fíjate, Carlita, que te agradezco públicamente. Tú trabajas en recursos humanos, yo que estás estudiando Derecho Laboral. Sí, yo te digo, no, Carola, lo que pasa... Si usted me oyera trabajando, parezco asesora. Porque hay cosas que de verdad yo peleo contra la injusticia y por lo menos no me han sacado. Mira, Carlita, yo a ustedes les he pedido que sean agentes de cambio. En la medida de tus posibilidades, sin arriesgar tu economía familiar, hacer lo posible, ¿viste? Porque fíjate que yo soy asesor de empresas. De hecho, ayer tuve una reunión en una empresa que se da aquí en Panamá y me hacen cualquier clase de preguntas, ¿verdad? Y yo siempre muy sutilmente lo que les digo es que fíjense que hay un artículo, ¿verdad? Y se lo voy a enviar y le pido el artículo. Mucha gente ha sido muy consecuente conmigo. Tiene razón y hay que cambiarlo. Si la legislación guatemalteca dice eso, hay que cambiarlo. Entonces, yo les he pedido a ustedes que seamos agentes de cambio. En la medida de nuestras posibilidades, yo siempre he creído de que, yo te digo, la injusticia duele, te lastima, te deprime, tantas cosas. Pero en la medida de tus posibilidades, vamos a ver cómo hacemos para conseguir documentación, convenios internacionales que a veces se nos olvidan. Pero el polígrafo es un problema serio. Que por cierto, ¿saben por qué les platiqué? Porque hoy en el elevador, cuando venía para dar mi clase, encontré a alguien con un uniforme y le dije, ¿qué hace tu empresa? Yo soy bien preguntón. ¿Qué hace tu empresa? Yo estoy en el edificio Géminis. ¿Saben qué me dijo? Hacemos pruebas de polígrafo. Sí, dije, imagínate una empresa destinada, y no te estoy hablando de otro derecho, segurísimo de esto. Es como el bendito examen médico. A veces el examen... También los hacen, licenciado. Es que, ¿sabes por qué? Está bien que te lo hagan, pero que no te discriminen por si tenés un tatuaje. Fíjese que por lo menos las empresas con las que yo trabajo, porque yo trabajo en un outsourcing. Sí, pues. Entonces, en ese outsourcing, las empresas con las que yo laboro, que son varias empresas, de toda clase, ¿verdad, licenciado? Desde alimentos, todo, de toda clase, lo único que se pide es de que una descripción del tatuaje, la foto, si está en un lugar que se pueda tomar la foto, para que se compruebe que no sea relacionado con pandillas o grupos delictivos. Imagínate. Yo pues te digo, respeto mucho, yo admiro mucho, por cierto, aunque usted se enoje conmigo, respeto mucho al presidente de El Salvador. En lo que yo sí creo, ustedes, y me van a perdonar, no estoy a favor de la gente que va a delinquir y ha lastimado tanto a la población, no. Lo que yo estoy de acuerdo es de que
a veces tenemos derecho a una segunda oportunidad. ¿Sí? Pero sí, yo me gusta ver mucho programa salvadoreño. De hecho, te quiero decir que trabajo con una empresa también de origen salvadoreño. Y siempre les pregunto cómo está el estatus de ellos. Y me platican muy contentos ellos con su sistema. Pero, bueno, a veces también hay casos donde creo que aunque es una segunda oportunidad, no la van a respetar, ¿va? Aunque les des 3, aunque les des 100, no la van a respetar. Ya la naturaleza o el ambiente tan contaminado que han vivido les es difícil volver. Pero hay gente muchas veces, ustedes, que por un bendito error muchas veces de juventud, ¿va? Yo te digo, bueno, pero vamos a hablar más adelante por el tiempo, ¿eh? Pero gracias, Carlita, por compartir con nosotros esos conocimientos. Gracias, Wendy. La parte humana siempre debe ser valiosa. No se le olvide que el derecho laboral es un derecho humano. Nos vemos el día miércoles, si Dios nos permite, ¿eh? Gracias, licenciado. Gusto saludarle. Feliz tarde, licenciado. Gracias.